Mayo 14, año 2024, y al momento de entrar en esta grabación, las 10:23 hora del este de New York. Soy Miguel Sánchez Ávila y queremos hacer verdad esta grabación. Yo la considero muy importante y más que importante. Al momento no había organizado, digámoslo de esta manera, un video donde yo hablara ordenadamente sobre ciertas cosas que han venido transcurriendo, ¿verdad?, a lo largo de mi llamado, y sobre unos testimonios muy importantes relacionados a los eventos por venir, aunque parcialmente cuando habían comenzado, ¿verdad?, los temblores allá en Puerto Rico, sí había hablado de algo relacionado al asunto, pero queremos hacer este video especial para mencionar sobre las cosas que han de venir de manera ordenada y como el Señor lo ha mostrado. El año de la pandemia, Dios me permitió, ¿verdad?, sacar este libro en Amazon. Yo solamente añadido a este libro, que realmente era un manual de intercesión que mi mamá usaba en su iglesia, yo quise dejar específicamente todo como era ese manual. Le puse aquí Ministerio de Intercesión y lo puse a manera de libro para poderlo distribuir por el caso de Amazon, solo con la diferencia de que escribí una introducción y hablé, verdad, de algunas cosas adicionales y en relación inclusive hasta cómo ungir tu casa por las cosas que vienen. Y aquí recopilé, ¿verdad?, el tratado que mi mamá repartía de hace unos años sobre lo que Dios le había mostrado a ella que iba a haber en Puerto Rico del temblor, más un tratado de el hermano René Ortiz, que desde por ahí, por el año 2009, yo había invitado, y todo lo hemos recopilado, ¿verdad?, en este libro que antes fue como tal originalmente un manual de intercesión. No quise hacer correcciones en nada de lo que fuera, ¿verdad?, del material de mi mamá, aunque hubiesen algunos errores de tipeo en algunas cosas, porque quería dejarlo intacto como era, ¿verdad?, en aquel tiempo o en aquel, momento cuando se distribuía, ¿verdad?, en el caso de la iglesia. Y ella aquí en este libro, que ustedes lo pueden conseguir por Amazon, aquí yo puse contenido adicional de cómo ungir la casa, sobre los tratados. En estos tratados se hablaba, ¿verdad?, de cómo organizarse, cómo guardar comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas son cosas que de verdad Dios ha venido mostrando desde hace algún tiempo. La cosa es que los terremotos no solamente serán en Puerto Rico, serán a nivel internacional, y es bíblico cuando la Biblia te dice que iban a haber o iban a suceder terremotos en diferentes lugares. Y esto es algo que es una de las señales de los principios de dolores que se han venido cumpliendo en una dinámica intensa cada vez más mientras pasa el tiempo, o un poco, o un poquito, o un cortito periodo de tiempo. Y aquí, ¿verdad?, en esta parte sobre este manual de intercesión, aquí precisamente se habla sobre todas aquellas cosas que venían, sobre también los dones del Espíritu, y sobre estos espíritus opresores que iban a ser los responsables, asombrosamente, de que todo esto pasara. Y que, imagínate, yo para ese tiempo yo no le prestaba mucha atención a esto de este manual de intercesión, porque ya yo era un niño, estaba en mis cosas, estaba en mis estudios. Claro, nunca fue que me aparté de Dios ni nada, pero por lo menos, pues tú sabes, a veces están las altas y las bajas, y yo, si hubiera vuelto a esas edades, me hubiera enfocado todavía más en el Señor. Pero mire, aquí asombrosamente lo que estamos viviendo hoy en día. Yo se lo voy a leer aquí, ¿verdad?, en la página 48. Espíritus opresores: la incredulidad, la rebeldía, la pereza, el olvido, la astucia humana, el cansancio, el entretenimiento, la inmundicia, desunión y la ceguera. Exactamente todo lo que está pasando hoy en día, y eran específicamente, ¿verdad?, temas de contenido que Dios le había mostrado en el caso a mi mamá para ponerlo en la intercesión, y por lo cual en este manual de intercesión siempre se oraba, siempre se clamaba, y también se incluía, ¿verdad?, orar por Puerto Rico por los juicios que venían. Vamos, ¿verdad?, hablar un poco
sobre todo este testimonio y ordenar, ¿verdad?, lo que Dios de hace años viene hablando que viene. Desde principios de milenio se ha hablado de que viene un avivar del Espíritu Santo. Literalmente se llama avivamiento, aunque algunos dicen que no, que avivamiento, que es avivamiento. Aviva Dios tu obra en medio de los pueblos. Entonces, nos hemos enfrentado a un tiempo también profético que se nos hablaba que iba a haber apostasía. Sin embargo, hay problemas porque ni aún la palabra apostasía la han podido interpretar bien en la mayoría de las iglesias, principalmente aquellos que dicen que apostasía es que tú te veas bien, que tú te arregles, y apostasía es cualquier cosa de lo que todo les moleste. Y apostasía, lo que en su contexto significa renegar de la fe, renegar de la verdad, desplazar a Cristo, mover a Cristo hacia un lado, quitar lo que en esencia es el evangelio, que es ser cristocéntrico, porque la fe viene por la salvación, o sea, la salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Entonces, Dios me llevaba de hace tiempo a este texto en Eclesiastés. Yo quiero que me acompañe a la palabra y yo quiero decirle, la Biblia no es receta de cocina. Usted tiene que oírse, por favor. Tú no puedes encontrar rápidamente en la Biblia algo que te diga literalmente como receta de cocina que esto literalmente va a pasar. La Biblia tiene un lenguaje literal, un lenguaje espiritual, un lenguaje profético y un lenguaje simbólico. Por eso es que quizás tú habrás oído, aunque no sé cómo están las iglesias hoy día, no sé qué es lo que dicen ya, tú habrás oído que hay tesoros bíblicos, tesoros en la Biblia que podemos encontrar. No todo va a ser literal. Y aún hay cosas literales que tienes que ver el contexto, diferenciar entre contexto histórico y principio espiritual. Por eso es que se dan tantas enseñanzas dogmáticas que están fuera de contexto. Eclesiastés 7:10, yo lo voy a leer literalmente de la palabra, y aquí es literal. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Adicional a eso, la Biblia nos da un indicio de lo que está en el corazón de Dios, diciendo que la gloria postrera será mayor que la primera. No obstante a eso, el primerito milagro que vemos de Jesús en la Biblia es cuando transforma el agua en vino, cuando no había vino, en las bodas de Caná de Galilea. Y asombrado, dijeron, bueno, pero aquí siempre se acostumbra a dar el mejor vino de primero, pero aquí han dado el mejor vino para el final. Entonces, yo tengo que ver la simbología del Espíritu Santo. Déjame explicarte. La Biblia se le dice palabra de Dios porque no está encerrada en cuatro paredes. Se le dice palabra de Dios porque, por ejemplo, quizás tú vas a una parte en la Biblia donde en su contexto te habla de un cumplimiento profético por suceder o de algo que ya proféticamente sucedió, pero tú oras, tú ayunas, tú clamas, tú le pides a Dios una respuesta ante una determinada situación, oras, lees la Biblia, y cuando lees la Biblia, Dios te lleva a esa misma porción que tiene un contexto de lo que pasó en su tiempo, un cumplimiento profético de algo aparte, pero que a la vez te habla a ti para la resolución de tu problema individual. Por eso es que es la palabra de Dios, porque la Biblia no es receta de cocina, y yo se lo repito nuevamente, y voy a tener que decirlo una y otra vez. La Biblia no es receta de cocina, si no te hubieras quedado en la católica. Entonces, el vino, igual que el aceite, es tipo del Espíritu Santo. ¿Qué dice la parábola de las 10 vírgenes? Las insensatas y las prudentes. ¿Cuál era la diferencia entre los dos grupos? 5 y 5. Porque es que todas durmieron. No durmieron solamente las insensatas, durmieron también las prudentes. Lo dice en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 5. La diferencia es que las sensatas tenían aceite en sus lámparas, y el aceite es tipo del Espíritu Santo, la lámpara es tipo del cuerpo. Tú eres templo del Espíritu Santo, pero obviamente para mantener la lámpara en el cuerpo y que asimismo pueda estar encendida, necesitas el aceite, y eso es el trato con Dios, la unción con Dios. O sea, si el Señor Jesucristo hace el papel de novio para la iglesia,
Una novia siempre habla con el novio, no lo deja de visto. Digámoslo así, ¿verdad? Si tu novio o tu novia te van a hablar, tú no la vas a dejar siempre de visto por WhatsApp, entonces que no te interesa, entonces porque dice que es novio o novia tuya. Lo mismo en el Evangelio. Entonces el vino también es tipo del Espíritu Santo. Hay una tendencia. Lo de Dios es siempre lo mejor para el final. No digas que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque de estos nunca hablarás con sabiduría. Y algunos han venido a decir que no, que lo único bíblico es que es la apostasía. La Biblia no es receta de cocina. Sí vendría la apostasía, pero hay otras cosas que la Biblia dice claramente en su contexto, si no se contradeciría todo lo mismo que te estoy explicando aquí, porque es un lenguaje literal, un lenguaje espiritual, un lenguaje profético, un lenguaje simbólico. Yo no puedo estar buscando literalmente todo como receta de cocina. Tú no vas a pretender que la Biblia dice, hermanito, aquí dice. Entonces son bíblicos para unas cosas, pero para otras no. Dan unas dogmas que no salen en la Biblia y que están fuera de contexto, pero en otras cosas quieren textos literales. Entonces tú te contradices. Tienes que entender que esta es la palabra de Dios. Y Dios tiene reservado algo bien especial para la última hora. Si ahora mismo fuera el arrebatamiento, que yo no voy a entrar en cuestiones aquí, yo hice hasta un libro completo con todas las evidencias de que hay arrebatamiento, campañas enteras, cada día predicando de algo diferente en la perspectiva de que hay un arrebatamiento. Este sonido de trompeta se escuchará. Lo escucharon cuando Moisés iba ascendiendo al Getsemaní. Fue lo que escuchó el apóstol Juan, que inmediatamente estuvo en el cielo y empezó a recibir toda esa revelación. Lea el Apocalipsis. No es prefigurativo, como dice que a veces se confunden, que una cosa es la final trompeta de Juan a la final trompeta de la cual habló el apóstol Pablo. Juan vio también de manera metafórica no solo trompetas, sino copas y sellos. Y al final de cada uno ocurre un gran terremoto, y no es que son 3 terremotos diferentes, sino que es un mismo gran terremoto. Entonces es así. Ahora, lo que le queremos hablar aquí, ¿verdad? En el caso de su contexto. Te quiero ser claro. Justamente esta misma semana he estado hablando o he estado mencionando sobre el caso de los terremotos. Y yo quiero ser claro. Por más de que vengan 2 o 3 llorones, por eso le dicen la generación de cristal, porque se la pasan detrás de un cristal, son como perros Doberman, detrás de la pantallita, pero de frente, como chihuahuitas te miran así, hasta se quieren tirar fotos contigo, replicando respondones, murmurones que no valen nada, porque aquel que no está con Dios no vale nada. Un día, no pasaron ni 2, me da por hablar, sentimos de parte de Dios, hablar sobre el tema de los terremotos. Y me da 2 semanas antes o 1 semana y media antes invitar a una hermana de nombre Raiza. Ella es dominicana, pero estuvo un tiempo en Haití. En el tiempo que estuvo en Haití estaba lejos de los caminos de Dios. Y estuvo en el terremoto de Haití en el año 2010. Me da por invitarla, da su testimonio. Allá en aquel tiempo ella era santera, bruja. Y ella dice, habla, testifica de que cuando pasó aquello, eso era como que el fin del mundo. Y todo el mundo muerto, una escena terrible, desgarradora, horrible lo que estaba pasando. Gente, mi hermano, sin cabeza, sin brazos, sin piernas. Justamente lo que yo vi en la pandemia. Porque cuando yo estuve orando y clamando que todos los compromisos se me habían cancelado, iba a ir a Nicaragua, iba a ir a la Florida, iba a ir a Ohio, iba a ir para un par de sitios. No pude, todo se canceló por la pandemia. Yo comencé a orar, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo yo puedo dar mi granito de arena? ¿Qué es lo que puedo? Bueno, y ahí comenzaron nuestros clamores de oración. ¿Qué hacemos? Por el caso de Facebook, por YouTube, siempre que podemos. Y estamos ahí, ¿verdad? Orando con los hermanos. Y ahí ese formato, pues obviamente el Señor nos los dio. Y bueno, cuando yo estoy orando, antes de que el Señor me mostrara cómo hacer todo eso, yo tengo una revelación donde Dios me transporta como que metido en un tipo de cúpula, viendo los terremotos que sucedían en 2 lugares específicos, que eran México y Puerto Rico. Pero era una cosa desastrosa. Y
desde que han estado sucediendo estos temblores, porque realmente en Puerto Rico nunca pasaban, nunca. Todos los años que mi abuelo predicó, nunca pasaron, ahora es que están pasando. Y están estas fotos todavía que están en el internet, y yo en su época o en su tiempo, bueno, hace unos años había estado mostrando que se abría la carretera, grietas, porque eso es lo que pasa, ¿verdad?, en el caso del terremoto, y personas que han testificado estar en un terremoto así en ese nivel de devastación, como en el caso de Haití, dicen que eso es una grieta que se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y se come todo a su paso. Y mi hermano, se hundían edificios, la gente quedaba aplastada. Era una escena grotesca que yo ni me atrevo a decir todo. Y eso usted puede diferenciar entre las personas que realmente Dios le muestra algo y las que no. Porque a las que Dios no le muestra nada, siempre se ponen a inventar más allá. A las que Dios sí nos muestra, no queremos decir las cosas con detalle porque realmente son horrorosas. Pero ya cuando te lo digo así, ya es claro. Yo cuando estaba con mi mamá, me recuerdo, había, verdad, digámoslo de esa manera, un tira y jala entre Dios y yo, porque yo realmente no quería predicar. No quería predicar. Y si fuera realmente por no querer predicar, por las estupideces de la gente del humano, las estupideces humanas, usted ve a veces los tontos que se conectan fastidiando porque son una piedra de tropiezo y después cuando les cae el juicio están lloriqueando y quieren seguir trayendo su maña de sus países también aquí a Estados Unidos, el país que todos lo critican. O sea, lo que realmente pasa es que quieren aquel que critican. Es una cosa horrible. Y yo decía, bueno, yo amo a Dios, a mí me gusta lo de la Biblia, yo estoy preparadito, me gusta estudiar la Biblia, desde pequeñito la estudié, pero yo no voy a estar lidiando con evangelocos, con ese montón de hipócritas que yo veo alrededor de mi abuelo, o con esos otros hipócritas que yo veo alrededor de mi mamá, o estar lidiando con este montón de envidiosos, porque esta es una cuestión que obviamente es típica del latino, que el latino es bien envidioso en su gran mayoría, que allí y eso lo persiguieron hasta por envidia y después hasta uno que una vez lo envidió, mi abuelo le pagó hasta el féretro cuando murió. Yo no quería ser parte de eso. Y la realidad, mi hermano, realidad con eso, es que allí sí que de verdad me da la razón, pero en lo que no tenía razón es que yo no puedo detenerme por 2 o 3 gatos, o 4 gatos, o 4 tontos que siempre estén replicando como nene. Estaba hablando de los terremotos esta misma semana, hace 2 días y las otras semanas, pero más específicamente le hicimos mucho énfasis yo creo que ni 2 días, un día atrás. Y estaban tirándome. Estaba hablando de las consecuencias. No apoyes lo malo. No maldigas a Israel. No estés poniendo banderas de allá del Medio Oriente sin estar sabiendo nada. Y me estaban tirando ahí siempre con las mismas cosas, porque es que mi hermano, yo estoy, como se diría en el inglés, done with it. Estoy ya cansado de eso. Pero sin embargo hablamos y se pusieron a estar con una tiradera como siempre, porque es que tienen una obsesión conmigo. Les habla cualquiera un disparate y lo aceptan, pero cuando se les habla la verdad no la aceptan. Y mira a ver si Guillermo Maldonado te profetizó. Mira a ver si te profetizó aquellos por los cuales pagaste tickets para irlos a ver allá, que estaban también bebiendo bebidas alcohólicas. Y cómo los defienden todavía. Entonces, hablamos de esto pasa y calladito, porque sencillamente no es solo palabras, mi amigo. Son hechos. Y a mí Dios me llamó. Y es una realidad. Y una de las grandes cosas que pasan, aquello a los que Dios llama, es que no queremos predicar, porque sabemos lo que hay. Pero hay gente que se montan que Dios no los llamó. Sin embargo, a los que Dios llama, siempre en el principio pasa que no queremos predicar porque sabemos lo que conlleva. Y en un tiempo, cuando apenas yo estoy empezando en el llamado, yo me recuerdo en un sentir en el espíritu, porque mi mamá se la pasaba de madrugadas orando. Era una intercesora. Mi bisabuela, Miña, la mamá de abuelo Gigi, era una intercesora. Mi abuelo, siempre de rodillas. Estamos hablando de una gente que siempre oraba. Entonces van a venir 4 gatos por la internet, estar hablando mal de mi familia y qué sé yo. Si hablan de la de ellos, olvídate, pero ellos vienen a hablar de la mía, yo me tengo que quedar callado. Y ellos dicen que las cosas que mi abuelo dijo, que tal y tal dijo, que son falsas porque ellos no ven nada. Mijo, tú no oras, tú no ayunas. Gille ayunó 41 días. Era algo normal. Mi mamá ayunaba muchísimo tiempo. Oraba, intercedía. Es obvio que si vas a tener esta parte,
activa en tu vida, vas a ver la realidad espiritual, porque no solamente eres cuerpo, eres espiritual, mi cuerpo, y estamos hechos, creados para interactuar con el espíritu y también con el caso, digámoslo de esta manera, de lo material. Todos somos así, todos, no hay excepción. Lo que pasa es que hay unos que son más vagos que otros. Entonces, en ese sentido, porque es que no solamente era que yo oraba, es que todos ellos oraban. Mi mamá, mi abuelo, gente que mi mamá llevaba de la iglesia, era gente que oraban de verdad, intercedían, guerreras de oración. Y se prendían cosas a veces en esa casa que eran revelaciones. Y hay algo que siempre sentí, no es una vez, no son 2 veces, no ha sido 3 veces, yo creo que ni 4, es que ha sido, mi hermano, desde que yo comencé, una y otra vez Dios confirmando que iban a haber aproximadamente unos 3 a 4 años, 3 años y algo más, donde Dios iba a manifestar de una manera poderosa en el mundo. No solo a través de mí, sino a través de una generación nueva, de una generación joven, de una generación que se iba a levantar, que Dios iba a levantar con poder, como en unos 3 años y algo, y que después de eso, sin saber ni día, ni fecha, ni hora, ni cuándo literalmente la cosa comienza o cuándo literalmente acaba, nos vamos de aquí. Porque es que no se puede decir día ni hora. No lo saben los ángeles del cielo, lo vamos a saber nosotros, y siempre erran por lo mismo. Siempre, es que siempre se les dice. Y siempre lo mismo, que si la iglesia pasará por la gran tribulación o no. Bueno, si tú quieres pasar, quédate. La Biblia es clara. El Señor Jesucristo viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. O sea, si la Biblia te dice que 7 años después de que el anticristo gobierne, vendrá la segunda venida visible, ¿a qué se refiere? Con una venida que será como ladrón en la noche. Y no es que son venidas, es una segunda venida visible donde literalmente el Señor Jesucristo pondrá su pie en el Monte de los Olivos y gobernará desde Jerusalén, la futura capital del mundo, 1000 años. Pero primero Él arrebata a su iglesia. O sea, son eventos que son anteriores a la segunda venida visible. Pero para que la iglesia pueda ser arrebatada, tiene que estar firme. Si ahora mismo fuera el arrebatamiento, nos vamos, mi hermano, un puñado de hermanos. Nos vamos un puñadito de personas. Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo las tendencias? Bueno, las tendencias proféticas hablan de principios de dolores. ¿Cómo yo conecto los cables? Guerra, rumores de guerra, lo que viene definitivamente por todos lados. No es que solo yo te lo esté predicando, te lo hablo claro y ahora pasa. Tembló allá en Puerto Rico, que ya empezaron otra vez los temblores, pero ya tú puedes ver el caso de las tendencias. ¿Cuáles son las tendencias? Que ahora lo que viene son los terremotos. Te lo vengo diciendo desde la pandemia y ahora sigue acrecentando, sigue pasando. Hay demasiadas señales. Va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo hoy en día también el caso de la gente? Que la gente quiere buscar de Dios cuando hay problemas. Tú los has visto en los pequeños temblores. A mí me hablaron de uno allá en Puerto Rico. Me vinieron aquí con el chisme. Me dijeron, mira, tal y tal fulanito. ¿Te acuerdas? Me llamaron de allá de Puerto Rico. Sí, ¿qué pasó? Pues mira, salió en calzoncillo y sin camisa de allá de su casa cuando estaba temblando. Eso fue cuando empezaron los temblores. Me dijeron que estaba diciendo, sálvame Dios mío, porque parece que tuvo una pesadilla. Entonces empezó a temblar fuerte y parece que, bueno, en esa área donde él vive, allá en Puerto Rico, pues habían caído varias casas. Él pensaba que la de él se iba a caer y salió en calzoncillo corriendo despavorido. Sálvame Dios mío. Y ahora está otra vez nuevamente bebiendo y en el jangueo, en la bebelata y en la, tú sabes, en lo que se la pasan. Entonces, las tendencias están claras. Ya hay un puñado de gente que han experimentado ni tan siquiera los temblores al nivel del que se experimentó por allá, por el caso de Haití en el año 2010, como la hermana Raiza, que yo la tuve aquí y les recomiendo que vean el video, porque muchos testimonios van a venir así y ya no serán de Haití, serán de Puerto Rico, serán de México, serán de diferentes lugares alrededor del mundo. Entonces, yo no soy tu enemigo por decirte la verdad. Tú, la rebeldía tuya no es contra mí, es contra Dios, porque Él fue el que me llamó. Si no, no se estuviera confirmando lo que te dije hace un día, porque ni siquiera puedo decir que fueron 2, y ahí todo el mundo escribiéndome. Sí, pero lo que pasa es que, mire, eso no es lo que Dios me mostró. Eso sí te dice que lo que te estoy diciendo es verdad, pero no son exactamente lo que Dios me mostró. Lo que Dios me mostró a mí fue algo devastador. Y yo quiero que se lo metan en la cabeza y yo quiero que oren por eso, porque mira, este manual de intercesión existe porque mi mamá oraba y clamaba también por Puerto Rico, además de mi abuelo.
oraba y clamaba por los países. Y aquí por eso existe este manual de intercesión. Por eso aquí yo también inclusive, Dios me hace sentir en la pandemia, como yo veía esas visiones de terremoto, Dios me hace sentir poner el manual de intercesión de mi mamá, subirlo a Amazon como un libro, escribir cómo se debe de ungir, escribir y poner, ¿verdad? Añadir todos estos tratados del caso del hermano René Ortiz, que llevé una vez a un programa, el caso de los tratados que mi mamá también repartía, de la manera en la que te debes de abastecer. Porque viene. Imagínate, en el 2020 yo vi eso, pero la gente a veces piensa que como Dios muestra en el momento, que eso va a ser inmediato. Y acuérdese que en la línea del factor tiempo, Dios opera como Él quiere. Entonces, la tendencia es que si no viene algo malo, la gente no se convierte. Y cuando vienen los temblores, mira, una hermana me escribió, una hermana me había escrito que había una gente donde se había sentido antes un temblor demasiado fuerte, que querían siempre que le hiciera culto después de que pasó el temblor, y después de que la cosa bajó ya no la querían ahí. Entonces, este tipo de gente, déjenme decirle algo bien claro, y se los voy a decir, ustedes no van a sobrevivir los terremotos que vienen si no se arrepienten ahora. Yo digo este tipo de gente. Si no se arrepienten ahora, en todas estas veces que ha temblado y dicen, ay, perdóname Dios mío, en este no van a sobrevivir. Y no solo es que no van a sobrevivir, es que te va a coger tan de repente que no te va a dar tiempo ni arrepentirte y el diablo te va a llevar. Sí, se los voy a decir como al estilo evangeloco, el diablo te va a llevar. Ahora, la cosa aquí es clara. Sí va a haber una oportunidad, pero van a venir cosas devastadoras donde la gente van a venir a los pies de Dios. Por todos lados Dios me lleva años diciendo esto. No solamente fue mi mamá, no solamente fue mi abuelo, pero ¿cómo? ¿A tu abuelo Gille también? Sí, señor. Yo no sé cuántos se recuerden de un clamor que se hizo por ahí para los años 2001, más o menos. Yo creo que fue en el Coliseo de Arecibo, donde Dios le había mostrado a mi abuelo que venían 2 huracanes categoría 5 a comienzos del milenio, empezandito el milenio. Y hubo un clamor, hubo una humillación. Todos allá en Puerto Rico se acuerdan. Yo estaba ahí entre la gente, a mí no me conocían para ese tiempo. Yo todavía bueno, estaban ahí las experiencias, pero yo no quería predicar. Nadie me conocía, yo no predicaba. Bueno, yo estaba feliz. Escondido entre la multitud. El Rodríguez Olmo. Y todo el mundo clamó y eso fue de corazón. Yo me arrodillé ahí también en la grama. Otra gente se arrodilló. Fue un clamor de corazón. Y después mi abuelo coge el micrófono y dice que Dios mostró tales y tales huracanes que venían y ya no van a venir. Y no vinieron. Entonces, después mira todavía la gracia de Dios. Porque para cuando vino María, en el 2017, antes de ese, estaba Irma, que venía destruyendo todo a su paso, y ahora tenemos, ¿verdad?, un montón de quejones allá en Puerto Rico, que por todo se quejan. Toda la vida se han quejado, pero cada vez son peores, ingratos y malagradecidos en una gran mayoría. Ya tú veías los comentarios, porque es que por internet es que les sale toda la malicia, y por eso es que a veces ese ambiente se carga ya, diciendo que cómo era posible que Dios haya permitido que todas las demás islas del Caribe fueran destruidas, y que lo que pasó fue que cuando viene ese huracán categoría 5, pasa por la isla de Vieques, y parece como que algo literalmente lo subió, y los titulares decían allá isla bendecida. Los titulares anti Dios, anticristianos, inmorales de allá. Y cuestionando a Dios. Y mira los cabezones. No faltó mucho para que se le respondiera a su pregunta. Venía otro huracán, categoría 5 de nombre María, el peor en toda la historia moderna. Que eso destruyó, y todavía hay cosas allá que ni arreglan, porque también desenmascaró la porquería de gobierno de allá, que no es gringo, como a veces dicen, es latino de allá, es hispano de allá, puertorriqueño. Y hasta salió un gobernador, el hijo de Rosselló de allá, burlándose de todos aquellos que pasamos en el huracán María, todo ese desastre. Y como buenos líderes políticos de todo país hispano, se fueron los reyes de los virreinatos, antes de que viniera todo eso, se fueron para Estados Unidos, dejaron a la misma gente de sus pueblos. Uno fue el alcalde de antes, de Camuy, no el de ahora, un tal Edwin de antes.
y que la gente pasara hambre por 3 semanas y después repartiendo chocolate y cosas, y eso era con dinero que mandaban los americanos. Nada fue de ellos, todo lo mandaron de Estados Unidos, del que tanto se quejan allá, y ahora tienen la bandera de Palestina. Mira a ver si ahora en los terremotos les va a ayudar Palestina a ustedes allá en la UPR. Sí, esos son los gobiernos hispanos. Una basura. Los sistemas hispanos de gobierno. Y yo no se lo tengo que decir porque usted lo sabe. Entonces es una increíble porque esa señora, la esposa de ese alcalde, se había hasta metido. Yo nunca en mi vida había visto una esposa de un alcalde usando la cuenta del alcalde, metiéndose en mi Facebook porque le picó algo que yo comenté en aquel tiempo y se puso a decir que yo no era como Gille, que debía ser como Gille. Y mira a ellos, porque así son. Como aquellos una vez que cuando estaba Gille decían, el único apóstol, Gille, eres tú, para tirarle a otros que se hacían llamar apóstoles y después ellos se hacían llamar apóstoles igual de aquí a una semana, porque son una bola de hipócritas. Yo vi de todo, todavía. Entonces, mi hermano, es que es una manera de ser que lo está llevando a la perdición. Porque lo de Puerto Rico era meramente ser la isla del Cordero, ser la isla precursora de la predicación del Evangelio, no la isla del reggaetón y del trap, no la isla de la cafrería. Pero yo te tengo que ser claro. Y si lo que yo estuviera diciendo era o fuera solamente porque porque me miran es a mí. Si no fuera de Dios, no estuvieran pasando esos temblores ahora, un día después de que yo lo dije. O sea, que es la palabra que Dios meramente está confirmando. Yo no te voy a dejar de hablar porque a ti no te guste, porque yo no trabajo para ti. Trabajo para Dios, pero la cosa es que no es solamente en Puerto Rico, esto va a pasar en el mundo. Dice en la Biblia temblores en diferentes lugares. Yo lo vi en Puerto Rico, yo lo vi en México. Y en México era por la idolatría. En Puerto Rico por la apostasía, por la soberbia, por muchas cosas. Dios va a quebrantar, mi hermano, para que por fin se salven. Porque si bien vienen terremotos, esto no será en nada comparado con lo que dijo Jesucristo de días que vienen, que como esos no los hubo ni los habrá en la faz de la tierra, cuando la iglesia se largue de aquí y cuando se levante el anticristo. Usted sabe que la Biblia dice que las islas desaparecerán, ¿verdad? La estructura topográfica del planeta cambiará. Se va a ir a ajuste Puerto Rico. La Biblia lo dice, las islas van a desaparecer. Y yo sentía eso. Va a venir un tiempo que van a ser como 3 a 4 años, 3 a casi 3 años y algo. 3 años. Es imposible detectar el momento desde que empiece hasta que acabe. Por eso es que no se va a saber, pero sí se va a ver cuando sea una era de milagro, una era de prodigio. Y va a ser por el arrepentimiento de la gente, por el quebrantamiento de espíritu, porque están por las ínfulas, están por el quinto cielo. Y no, si tú los corriges, el soberbio eres tú, pero los humildes son ellos. Y es terrible. Les he dicho varias veces, cuando yo estaba allá, la última vez que estuve con una hermana y sentí de parte de Dios decirle, mira, unge el techo de tu casa. Y eso de que sean hace años o de que pasen el momento que sea, no quiere decir que sea inmediatamente, pero Dios es claro. Sentí, unge el techo de tu casa, pero hoy en día el diablo se te está metiendo por todos lados con predicadores calvinistas que son de allá mismo de Puerto Rico, que dicen que ungir eso es de los pentecostales y me quieren siempre comparar con Gille. Y ungir no es de los pentecostales solamente, es algo bíblico. En el tiempo de antes se ungió con sangre para impedir que el heridor pasara. Usted lo lee bien claro en la primera Pascua con el caso de Moisés. Se ungía con aceite en el tabernáculo. Rahab con el cordón de grana. Son varias veces en la Biblia que te lo dice. Pero ahora que hay ateos en la iglesia, te están robando, mi hermano, tu potencial espiritual y te están robando a lo que siempre nosotros apelábamos. Dicen que la oración, que eso no es necesario, que la sangre de Cristo no tiene poder, que eso del ayuno, que eso no te va a salvar. O sea, te están quitando la autoridad de Dios en ti. Y tan pronto yo tuve esa revelación, mi hermano, aquí este libro, yo dije, yo tengo que poner este libro de este manual de intercesión, le voy a poner ministerio de intercesión, le voy a poner esta portada bien bonita. Usted ve esta línea aquí, lo que pasa es que esta fue mi copia como editor del libro. Esta es una copia, pero esto no tiene esta línea. Esto está en Amazon. Ministerio de intercesión, Noemí Ávila, la autora es mi mamá. Y lo puse literalmente como se escribió, con la diferencia de que le añadí, ¿verdad?, una introducción
y además de la introducción, como usted puede ver, estos tratados, porque esto me lo pedían. Y eso también, mi hermano, desde que yo tuve esa revelación, yo volé a hacer esto. Sobre el juicio que venía para Puerto Rico, desde años se ha hablado de esto, de los juicios que vienen. Dios los ha detenido y se ha aprobado. Mucha gente ya lo sabe, pero la cosa ha llegado a unos extremos que han sido inimaginables a nuestro tiempo. Entonces, yo no soy el malo por decirte las cosas que vienen, porque después no te dicen y después dices, ¿por qué no me dijeron? Porque así es la gente. Si los engaña, se molestan y dicen que los engañaron, pero conscientemente sucumbieron al engaño. Y si les dice la verdad, también se molesta porque le dijeron las cosas como eran. Entonces, ni es agua ni es aceite. Vienen este periodo de tiempo como unos 3 años y algo. Y aquí yo voy a aprovechar a hablar de esto de nuevo, porque yo quiero hacer este video bien ordenado de todo. Bien ordenado de todo. Cuando yo hablé de esto antes, pero quiero grabarlo en este video también. Era hace unos años cuando yo daba, ¿verdad?, el programa de oración allá en el que era el Ministerio Cristo Viene de mi abuelo Guille. Él tenía varios programas. Tenía el programa de oración a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana. Se llamaba Orando con el Pueblo. Tenía el programa de la cadena del mediodía, que ahí fue donde tuve una experiencia con él, que el Espíritu Santo le mostró directamente que lo que yo decía era verdad, y él me miraba y salió un fuego de mi corazón, el fuego que decía predica, predica, que lo tocó. Y hubo una gran manifestación. Ese era el otro programa que él daba a las 12 del mediodía. Y a veces daba la campaña de los sábados. Bueno, siempre daba la campaña de los sábados, pero después cuando estuvo con su condición, a veces lo daba a él y otras veces ponía a algunos evangelistas o me ponía a mí a predicar, y también a veces daba el viernes. O sea, tenían varios programas. Pero ese día, él venía de predicar. Yo decía, bueno, aquí el ambiente se siente diferente. Quizás que mi abuelito está cansado, acaba de dar el programa. Yo había grabado en las cámaras ese día, no había salido con él al frente en las cámaras. Y yo lo veo ahí arrodilladito y se queda como que una silla entre medio de los dos. Yo dije, aquí se siente algo raro, pero se sentía algo en la atmósfera diferente. Era algo diferente. Y siempre los lugares que son marcados de oración, donde la gente ora, donde la gente clama, donde la gente ayuna, donde imagínate, se siente la diferencia, pero había una diferencia mayor. Y yo ahora pues puedo notarla, pues ya uno tiene más experiencia, pero para ese tiempo yo estaba así, pero notaba la cosa como quiera, pero no podía como que describirla bien. Entonces, mi abuelo estaba aquí, había una silla, yo no me pegué de él porque lo veía cansadito, pero también estaba orando. Pero de momento yo noto que todos los hermanos alrededor se distribuyeron, cada cual orando por su lado, y había un ambiente, como les digo, como de paz, como de también, como de una, como de una fuerza, como de una fuerza espiritual. Era como una carga espiritual, pero no maligna, sino celestial. O sea, se sentía. Yo me arrodillo por aquí, una silla entre medio, y está mi abuelito, así como él oraba. Y antes ahí, pues, los hermanos oraban los unos por los otros. Era algo bien bonito, pero ese día era diferente. Vengo yo, normal, como que estoy ahora. Vengo yo, cierro aquí, ¿verdad? Me arrodillo y pongo aquí mis manos, más o menos imitando, ¿verdad?, a mi abuelo, para orar de una manera cómoda, arrodillado en la silla. Y de momento algo me transporta al futuro. Después yo analicé y eso fue lo que vi. Pero es que estoy así y algo como que me transporta. Yo con los ojos cerrados, estoy de espalda con el traje que mi mamá me había regalado. La primera vez que yo empecé a predicar ahí en el culto de los viernes, que fue como yo empecé después de que le dije a mi abuelo sobre las experiencias que había tenido con Dios y empecé a predicar, me vi con ese traje. Unos años después de haber comenzado a predicar, estaba yo de espalda. Yo me veía prácticamente como soy ahora, o sea, estoy joven. Estaba en una plataforma que parecía de madera armada. Había un montón de gente frente a mí. Y el ambiente que se sentía en ese momento era un ambiente de pánico, era un ambiente de terror. Era algo que te decía cuando uno estaba, es como una manera en la que eres transportado y sientes que en ese ambiente en donde tú estás transportado te está diciendo, han venido grandes cosas para el mundo, la gente está asustada, está escuchando, atento, todo el mundo atento, se cayó un alfiler, se escuchaba. Y yo hice así y así. Era como tener un viewfinder en los ojos. Era como tener un coso de esto de 3D. En los ojos, que tú te lo pones y de estos juegos de 3D y está ahí. Pero era todavía algo más poderoso. Yo lo que pasa es que comparo, pero nada que ver.
Y yo asustado, yo hacía, pero ¿qué hago? Y me movía y abrí los ojos y yo miraba atrás, rápido miraba a mi abuelo como que diciendo, mira, tú acabas de ver lo que acabo de ver yo, miro para allá, los hermanos, todo el mundo en su mundo orando tranquilo, una paz que se sentía. Entonces yo dije, pero es que nadie más está viendo esto que yo estoy viendo, o sea, yo dentro de mí. Pero yo no me atrevía, imagínate, a molestar, todo el mundo estaba orando. Y yo, calladito. Entonces, después vuelvo yo, así, tú sabes, cierro los ojos, vuelve la cosa desde donde acabó, ahí volvió a comenzar. Desde espalda, yo predicando y se veía el lugar, se veía la plataforma de madera. Parecía que había sido honestamente hecha, ¿cómo le digo? Como algo rush, como algo que fue hecho rápido para resolver en el momento, para predicar rápido, o para predicar, para llevar la palabra ante la situación que se estaba viviendo. Y todo el mundo, eso estaba lleno. Era como un estadio lleno. Pero era como un sitio que a la vez Dios me mostraba, no era como un estadio, no, era algo como se veía algo humilde. Y uno predicando. Entonces, hago yo así, yo me asusté, yo para no molestar, me levanto, me voy al cuarto de ayuno, donde en la parte de afuera, donde están, ¿verdad?, los cuartos donde la gente ayunaba, ahí en ese tercer piso, hay un lavamanos. Bueno, yo lo abro y le voy a echar agua a ver qué es lo que pasa. Y obviamente para echarme agua, cierro los ojos y otra vez. Y yo, ay, no, yo me asusté, me fui, bajé la escalera del tercer piso al segundo piso, a planta baja, y me metí en el control de audio del primer piso, y así con los ojos así, tratando de disimular un poquito, porque estaban allá los demás compañeros de trabajo y yo no quería, verdad, obviamente tampoco contar nada, no son cosas que se cuentan así, ahí había un montón de gente a veces que trabajaban, que eso no era lo mejor de cristiano. Y me pasó, y yo meditando y pensando en la cosa una y otra vez, que van a venir esos momentos, que van a venir esos años. Siempre Dios mostrándomelo también un tiempito después de que obviamente yo empecé a predicar o empecé a llevar la palabra. Y yo ya he hablado de esto, pero como quiero organizar todas las cosas en este video, vuelvo de nuevo y lo digo. Vuelvo de nuevo y vengo y lo repito. Y yo les voy a hacer bien franco. Predicar de Cristo sí me ha costado. Ser nieto de Gille, por lo menos 1 de 9, me ha costado mucho, me ha salido muy caro porque soy el único que predica. Me ha costado hate, me ha costado persecución, me ha costado de todo. Pero aquí estamos predicando, por eso Dios me llamó, como quiera, esta vida es temporal y después Dios va a mandar a llamar a cuenta a todo ese montón de sinvergüenza. Pero de verdad que se los digo, demasiadas experiencias. O sea, una y otra vez Dios confirmando sobre esto, sobre lo mismo. Ya esto de hace años, sobre ese terremoto que venía, sobre esta devastación que venía. Yo voy a buscar rápido aquí, ¿verdad?, en el caso de este libro, porque inclusive aquí mi mamá ayunaba por el futuro. Y ayunaba, ¿verdad?, por las cosas que iban a venir, que Dios le mostraba, y decía que iba a haber una peste. Venía putrefacción de toda la gente que iban a morir, no iba a dar abasto, iban a tener que meter a los cadáveres en neveras, porque la putrefacción, tú se sabe que cuando la gente muera, esos cadáveres, si no se trata la cosa rápido, entonces genera, digámoslo así, pues enfermedades. Y eso fue lo que ella vio, va a venir eso. Y no solamente es que van a morir personas en el caso del terremoto, sino es que también que después del terremoto, ahí es donde va a venir peor, porque ahí se va a revelar el corazón de muchos. Entonces, imagínate, es terrible. Yo estoy buscando, ¿verdad?, por aquí, mira, inclusive aquí está el mapa de Puerto Rico, porque bueno, Dios la puso a ella orar por Puerto Rico. Dios le mostró lo que venía literalmente allá, pero no es solamente, yo se los quiero repetir de nuevo, no es solamente en Puerto Rico, esto va a venir en el mundo y es lo que la Biblia dice y es lo que Dios nos ha mostrado una y otra vez. Terremotos en diferentes lugares. Si yo estoy tratando de buscar aquí, déjenme ver en el caso del índice, yo puse aquí, saqué como tal, ¿verdad?, del caso de este libro. Mire, aquí, por ejemplo, déjenme ver, Juicios y Visiones, página de aquí 114 en adelante. Pero es que si tú buscas de Dios, si tú oras, si tú ayunas, vas a estar, imagínate, vas a estar conectado a lo espiritual. Somos espiritual, mi cuerpo, no solamente somos cuerpo. Entonces, aquí en este caso de Juicios y Visiones, también yo hablo sobre el caso de
la verdad bíblica. Pero aquí, déjenme ver por aquí. Sí, es que aquí en este libro habla. Ella en esta parte, ahora mismo no lo logro encontrar, pero hay unas partes en donde se menciona que Dios le había mostrado a ella las cosas, pues obviamente que venían. Y aquí ve, aquí en la oración o en la intercesión, ante las cosas que venían, página 52, el caballo, tipo de la fuerza y de la valentía. O sea, no se intimida, se alegra en su fuerza, salen al encuentro de las armas, hace burle del espanto y no teme, no vuelve el rostro delante de la espada, contra él viene la adversidad, mas él escarba en tierra con ímpetu y furor, no le importa el sonido de las trompetas que proclaman guerra. Y hoy en día, mi hermano, de cualquier cosa, si alguien graba un video o dice de estas cosas que vienen, entonces le dicen que supuestamente está alarmando porque me quieren también comparar con la cosa de otro evangelista, y aquí yo no soy Garilí. Si Maldonado hace algo, yo no tengo nada que ver con esa gente, yo soy yo. Y aquí yo creo que queda probado que la palabra que les estoy hablando es real, porque si no, no se hubiesen sentido estos temblores un día después de que les estoy hablando de eso. Y una semana y media después de que les he puesto un testimonio de una hermana que pasó en el terrible, una terrible experiencia, en el terrible testimonio que tuvo allá en el caso de Haití. Yo solamente, mire, voy a poner aquí, en el caso de el libro de Ministerio de Intercesión, dice humillación de Cristo, Filipenses 2, 5 al 9. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y cuando empecé a hablar de este libro para la pandemia, mucha gente nos empezaba también a escribir, después bajaron la cosa porque parece que pensaron, sí, esto lo saqué en el 2020 y ese año también estaba temblando. Es lo que les vengo diciendo, todos estos puntos de principio de dolores como que se unen, se acrecientan y siguen frecuentando, a veces juntos, otras veces por separado, otras veces en mayor o menor intensidad. Pero es en el tiempo que pase, y lo que Dios le ha mostrado a varias personas es que esto va a pasar en un fin de año. Yo no sé decirte si pasa en un fin de año o no. Por lo menos lo que Dios le mostró a mi mamá, sí. Pero como los juicios de ese tiempo no vinieron, no sé si tenga que ver con lo que viene ahora. Y es terrible. Por eso es que hay que orar, ungir las casas, estar aferrados a Dios. Y hay que entender algo, que Dios no es bombero, Dios no es policía. Orar no es solamente cuando necesito, eso lo haces tú quizás con el vecino, con el hermano, con la gente. Eso tampoco es así, ni con Dios ni con la gente, no hace así. Orar es un estilo de vida. Se ora intensamente, se ora en la forma que sea cuando vengan los problemas, pero se ora también cuando no hay problemas. Mi hermano, estas cosas son reales. Estas cosas son cosas vívidas, son testimonios. Y yo desde más jovencito he aprendido a guardar la calma ante todos estos testimonios. Yo una vez sentí, imagínate, cuando estaba mi abuelo enfermo, abuelo Gille, que estaba en su condición descansando. Una vez yo estoy ahí, ¿verdad? Pasando por cosas que no valen la pena ni mencionar, pero estoy acostado en un futón, allá en la que era la casa de mi mamá, después de que ella ya lleva, a ver, ¿cuánto era? Había partido hace como 4 años y medio. Y mi abuelo estaba ahí enfermo también. Entonces yo estoy a solas en el futón de la casa que era la casa de mi mamá. Y de momento yo siento que todo se frisa. Y en eso tengo una visión que va entrando mi abuelo. Y se ríe como él es siempre de humilde. Y dice, mira, yo me voy, pero ahora te toca a ti. Y se reía. Entonces yo veía que se regresó y se fue. Y yo me asusté. Yo pensaba que se había muerto. Yo guardé la calma, no sé cómo hice, llamé a mi abuela Yeye y le pregunté así después de que hablamos, bueno, al ver que todo estaba bien, pues me imaginé, abuelo, ¿y cómo está abuelo? Pues él está bien, él está aquí descansando. Yo pensaba que había partido, porque tuve esas experiencias, fueron demasiadas experiencias y además de estas experiencias fueron demasiados retos. Yo sí he contado algunos, pero hay otros que quizás no se puedan contar, pero sin embargo, algunos sí los he dicho y de verdad no es fácil. A veces uno se siente desmayar
se siente batallar solo, pero la Biblia habla del valle de sombra de muerte por el cual pasaremos todos, pero nos dice también que no temeremos mal alguno porque el Señor estará con nosotros. Yo no sé a quién le toque pasar por el valle de sombra de muerte cuando vengan los temblores, pero desde ahora yo quiero anticiparlo a una palabra que el Señor va a estar con todo, que hay que guardar la calma y que no se preocupen solo por cuando venga el temblor, sino lo que venga después. Y solamente les voy a decir, hay que ser manso como paloma y astuto como serpiente, porque si guardas comida, no vayas a estar, trata de actuar un poquito, ves, como que tienes hambre igual que todo, porque la gente va a matar por comida. Y allá en Puerto Rico, si hablo del caso de Puerto Rico, todo se va a quedar cerrado, nadie va a entrar ni nadie va a salir. No sea tonto, no sea bobo, sea listo. Acuérdese que usted tiene que responder por una familia, por su familia. Y van a pasar cosas alrededor. Ya a los otros se les dijo. Se les dijo claro. Y hay que tener mucho cuidado. Imagínate, la pestilencia, lo que viene. Va a haber enfermedades, va a haber muerte. Que Dios los cuide a todos. Yo no solo hablo de Puerto Rico, es el mundo. Terremotos en diferentes lugares. Y ahí es que va a empezar donde por fin se les va a ir ese ego que lo tienen por las nubes y van a escuchar a los predicadores, porque ¿qué es eso? Antes un predicador iba a un país y hablaba las cosas. Ahora, hoy en día tú dices, ustedes se tienen que arrepentir por... No, que no generalice, así como los niños. Van a volver esos tiempos y va a ser por esta sacudida que viene. Porque Dios, mi hermano, va a enterrar el ego de muchos, sí, porque el soberbio es uno que les predica, pero ellos son los humildes que no reciben el mensaje. Ya se está probando que no soy yo, sino el que me envió. Ya se prueba. Y si tú te resistes a ese, no sirve. Te lo digo por experiencia, porque yo no quería predicar. Si hubiera sido por mí, yo no estuviera aquí. Pero después maduré. O sea, no vale la pena dar cosas con el aguijón, ¿sabe? A Dios no le lleve la contraria, porque la cosa es que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Y yo traté de decir que no, y mira a ver a dónde estoy. Dios les bendiga, Dios les cuide, Dios les proteja y con gusto, mira, claro, nuestro libro Ministerio de Intercesión, Noemí Ávila, en Amazon, dese la vueltita por ahí. Ore, ayune, síganos en nuestros clamores de oración. Yo quería, verdad, hacer un video para organizar todo esto y que este video quedara. Y queda como la evidencia de todo. Y están empezando los temblores apenas un día. Y yo no quiero que cada vez que yo hable, que todo el mundo se asuste y vaya a decir, que ya va a temblar. No, es que meramente lo que se está confirmando. Es que no solamente soy yo, es que son las cosas alrededor. Es Dios que te está hablando para alertarte, porque después, si no les dicen que nadie les dijo. Pero si les dicen que están alertando. Entonces, ¿cómo hacemos? Nadie va a hacer un video de acuerdo al gusto tuyo de si te vayas a asustar o no. Nadie conoce el nivel de miedo que tengas tú. Pero quizás estas cosas asombren de momento, pero después te preparas, porque después la excusa será, nadie me dijo. Entonces, yo creo que la cosa está más que clara. Y sí, viene un tiempo de avivar, pero Dios tiene que hacer una sacudida. Y no solamente va a ser a través van a ser muchos otros eventos donde va a venir una limpieza política, va a venir una limpieza eclesiástica, va a venir una escoba de allá arriba del cielo. De eso en todo, yo no puedo serte más específico de todo aquello de lo que ya Dios me mostró, pues sería entonces añadirle. Pero más o menos tenemos una idea y dice en la Biblia que en parte conocemos y en parte profetizamos. Que Dios bendiga a todos.